dio tiempo a acabar y hoy voy a acabar. Voy a hacer un pequeño resumen de lo que dije, pero muy pequeño para poder avanzar. Es un tema amplio, es un tema que es fundamental. Estamos hablando de la inteligencia espiritual, o también llamado discernimiento o inteligencia espiritual, también como está llamado como entendimiento en la palabra de Dios. Entonces, de esto vamos a tratar, y es un hecho fundamental, sobre todo ahora en el tiempo que estamos viviendo en el mundo. Recuerdo entonces que dijimos en 2 Timoteo 2:7, así dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, dice: considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en algunas cosas, en todo, ¿vale? En todo, es decir, no solo en temas de la Biblia, de la iglesia, pero en temas del mundo, en temas de lo que está pasando ahora mismo en el planeta. Y no solo en Ucrania, sino en muchos otros sitios. Hablamos de Ucrania, pero se nos olvida hablar de los cristianos ejecutados en Afganistán. Se ve que esto no es interesante. Los cristianos en campos de trabajo en Corea del Norte, que por cierto, ahora mismo ha cambiado la ley ahí, y el que es detentor de una Biblia, son 15 años de cárcel. Ahora mismo los que están sufriendo en China, los que están sufriendo en el Níger, ¿vale? Cristianos quemados vivos en Libia. Después en Irak, en todos los países donde intervinieron como para salvar la situación, han dejado situaciones espantosas para los cristianos. Esto no lo oiréis en la tele porque les da igual, ¿vale? No tienen ningún interés en salvar a cristianos. No hay petróleo, no hay dinero, no hay nada. Pero la iglesia es cuando tiene que ser inteligente, tener entendimiento de que las prioridades del mundo no son las prioridades de Dios. Entonces, seamos demandadores, no sé si se dice eso, demandemos entendimiento al Señor. No podemos pretender comprender no solamente la Biblia, sino la voluntad de Dios, sino las cosas de Dios, los signos de los tiempos, lo que está pasando en el mundo, en el planeta, sin pedírselo, sin que lo dé el Señor. No es posible. Nadie le podrá decir algo solamente, incluso leyendo la Biblia y diciendo: mira, aquí está esta señal, y aquí ha habido un terremoto en Tailandia, esto ya está, ya es el final de los tiempos. No escuchen ese tipo de cosas, porque nadie sabe. Habrá signos, pero serán signos que solo serán detectados por la iglesia. El mundo no lo verá. Solamente de la iglesia tiene la luz y tiene el entendimiento y la revelación del Espíritu Santo para comprender y saber los tiempos en los que estamos. Entonces, ¿cómo hacer para tener el entendimiento renovado y que el Señor nos dé entendimiento en todo? Dijimos la semana pasada que tenemos que crecer espiritualmente. Estaba en Hebreos 5, del versículo 13 y 14. Dice que el niño espiritual, el bebé espiritual, no puede comprender y no puede tener un entendimiento que corresponde al entendimiento de un bebé. Es normal eso, ¿verdad? Un bebé no entiende como una persona mayor, y esto es válido para el entendimiento espiritual. Hay que crecer espiritualmente, hay que dejar de ser un bebé espiritual, sino llegar a un nivel de madurez espiritual para poder descubrir las cosas.
Alguien que acaba de llegar a Jesucristo no va a tener el mismo entendimiento que alguien que no digo el número de años, porque hay personas que llevan 20 años y siguen siendo bebés espirituales, y se morirán así. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque no hay una incorporación realmente a recibir del Señor, no hay vida de iglesia, no hay el estudio de la palabra, no hay vida de oración, no hay santidad, muchas cosas que hacen que crecemos, que el Señor nos da entendimiento. Recordad, dice en Jeremías, no lo pongas, pero dice en Jeremías: invócame y yo te responderé y te mostraré cosas que no conoces. Y ahí el entendimiento espiritual es algo que la mente natural no puede comprender. Son conocimientos que solo se hacen por revelación. Pueden buscar durante 100 años en la Biblia, no lo va a encontrar, porque es de revelación. La inteligencia espiritual va a juzgar de las cosas espiritualmente, ¿vale? Entonces, ¿cómo tengo que hacer para aumentar? Tengo a veces personas que me dicen: quiero aumentar en sabiduría, en entendimiento. Crece espiritualmente. Y ahora ya veremos. Deja la leche espiritual. No te quedes siempre con la leche espiritual, que los demás te den el biberón, sino que tú empieces a pasar a un nivel superior. Yo nunca leo la Biblia, yo he dejado de estudiar la Biblia, yo no vengo a la... Entonces, ¿cómo vas a crecer espiritualmente? ¿Me vas a decir que fuera de la comunión fraternal crece espiritualmente? No hay crecimiento fuera de la iglesia. Cualquier persona que vive su vida espiritual sin estar congregándose no va a crecer. Lo dice la palabra de Dios, dice: el justo florecerá como la palmera dentro de la casa de Dios. De hecho, Lisandra ayer nos explicó que la iglesia es la casa del pan. Casa del pan, casa del Padre, es donde recibimos el alimento de parte del Señor. No hay crecimiento fuera de la iglesia. Por mucho que mires YouTube y mires cultos en diferido, que son mucho mejores no te van a hacer crecer. No es eso. Lo que te va a hacer crecer es la obediencia a la santidad y la comunión fraternal. Amén. Entonces, verá, os lo voy a demostrar. Todo aquel que participa de la leche, es decir, leche espiritual, es decir, personas que es normal, porque hay un proceso de crecimiento, entonces van a recibir como niños, pero si son bien alimentados con buena doctrina, entonces va a crecer. Dice: es inexperto en la palabra de justicia. La palabra justicia, la inteligencia espiritual. Porque es niño, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Esto lo vimos la semana pasada. La madurez, el alimento sólido, es para los que han alcanzado madurez. ¿Cómo el Señor va a dar revelación? ¿Cómo el Señor va a dar inteligencia y entendimiento y sabiduría a alguien que todavía está con la leche espiritual? Que todavía no ha crecido. Está igual que el día que entró, lo mismo. No puede pasar a alimento sólido, no lo va a digerir. Si le das a un bebé un chuletón, pues no lo podrá asumir y me lo tendré que comer yo. ¿Vale? Lo que le quiero decir es que hoy voy a intentar... yo intento alternar los mensajes, a veces mensajes más simples como de evangelización y otros para los que piden carne y chuletón, pues mensajes más profundos. Tenemos que responder a todas las necesidades, ¿verdad? Y hoy toca chuletón, ¿vale? Entonces voy a ir más profundamente, pero voy a decir las verdades. Alguien es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es un niño. Es un niño. Con reacciones de niño, con mentes de niño, con palabras de niño, con preguntas de niño. No crece. Igual tiene barba y pelo en las piernas, pero sigue siendo un parvulario. Esto es una elección propia.
Dice, pobrecito, no ha crecido. No, es una elección propia de la persona que decide quedarse solamente bebiendo leche en vez de comer carne. El siguiente, hermanito, y dice, pero el alimento sólido es porque los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados y el discernimiento del bien y del mal. Inteligencia, entendimiento espiritual, sobrenatural. Puedes traer aquí a alguien que ha estudiado, que tiene títulos hasta aquí, y no va a entender nada. Lo sabéis. A veces estáis hablando con personas que sabéis que están súper preparados. De hecho, te pregunta cómo alguien tan inteligente puede ser, por otro lado, tan necio. Ayer el niño Sammy me contó, Sandra, que ya está teniendo problemas. Le hablan del tema de la evolución, que el hombre viene no solo del mono, sino antes de un pez y de no sé qué, y de una concha. Él ya hay contienda, él ya piensa diferente, sabe que es mentira. Por fe, es mentira. Ya hay dificultad. El niño ya ha entendido lo que un profesor que ha estudiado tanto no lo ve. Esto es la inteligencia espiritual. Entonces, llegamos a la situación de que el mundo tiene el entendimiento entenebrecido, no pueden comprender las cosas de Dios. Entonces vimos quién da la sabiduría. Proverbios 9, versículo 10, el comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Y el Espíritu Santo, igual pon directamente pon Juan 13, versículo 13, dice, Hechos, Juan 16, versículo 13, lo tenías en la lista. Es Juan. Es verdad que igual he escrito Juan y el hermano pensaba que era el juez, pero mal escrito. Bueno, lo voy a leer. El Espíritu Santo, la comunión con el Señor, os va a dar la revelación de la verdad, os va a dar el discernimiento. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Quién os guiará a toda la verdad? El Espíritu Santo. Nada más, incluso ya te digo, no es ni tu conocimiento bíblico que te va a aportar nociones de verdad, pero el que te va a revelar la verdad es el Espíritu Santo. Y te va a revelar para la palabra, y Él os guiará hacia toda la verdad. Pues no hablará por sí solo, sino que hablará no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere. Y mire, qué interesante. Y os hará saber las cosas que han de venir. Os hará saber las cosas que van a venir, que van a llegar. Solo la iglesia va a tener la revelación de las cosas que han de venir. El mundo está en guerra. Las cosas, el telediario no te lo va a revelar. Te dirá una orientación de la verdad en función de intereses políticos. Y es lo que está pasando, no os engañéis. Solamente la iglesia tiene la luz. Tiene la luz porque tiene el Espíritu Santo que le guía hacia la verdad. Pero evidentemente, hermanos, esto es cuando crecemos espiritualmente. Una iglesia que no anda con el Señor
que si no hay santidad, no hay consagración, no se viene a los cultos de oración. Y después quiero revelación. Recuerdo, invócame y te responderé. Amén. El jueves éramos 3 aquí, culto de oración. 3. Va a haber revelación aquí, mucha, lo digo. No podemos pretender crecer, que el Señor nos hará saber las cosas que han de venir, que es nuestro rol, es nuestra misión en el mundo, ser la luz. Y cuando las personas lo único hacen que les hacen la opinión de lo que pasa, se lo hace el telediario y lo tragan perfectamente, cuando el que nos tiene que influenciar el pensamiento es el Espíritu Santo, Él nos guiará a la verdad. No podemos estar en manos de lo que piensa el mundo. Tiene que haber una ruptura. Es el Señor que tiene que revelarnos lo que pasa. ¿Comprende? Porque si creemos siempre todo lo que nos dice, porque lo dice la tele, un día la tele te presentará al anticristo como alguien maravilloso. No dirá que es anticristo, pero dirá, mira cómo hace milagros, mira cómo sana gente, mira, y también dirá que viene el nombre de Jesús, etc. Y dice la palabra que muchos elegidos serán seducidos. Nuestro entendimiento no tiene que venir de lo que nos dice el mundo, sino tiene que venir del Señor. Somos la iglesia. Tu pensamiento, tu opinión tiene que venir del Señor. Ayer estudiamos como cuando en la clase bíblica, que hay clase bíblica, lo recuerdo, a los que quieran crecer, ser alimentados. Pedro y Juan estuvieron delante del Sanedrín. Sanedrín era el poder religioso judío que gobernaba. Y Pedro y Juan eran 2 personas analfabetos, pescadores pobres y que eran insignificantes en esa sociedad frente al poder religioso, que era lo más importante y lo más rico también y lo más influyente. ¿Qué eran ellos comparados con los otros? A visión humana. Si hubieras invitado a una persona ahí, diría que los que tienen razón son ellos, son hombres de ley y son fariseos, hombres de ley que conocen la palabra. Y estos 2 analfabetos, ¿qué hacen aquí? Pero dice la palabra que están llenos del Espíritu Santo. Y los que tenían la razón eran ellos, no los otros. Ve cómo la visión del mundo nos transforma y nos engaña. Nosotros no podemos caer en esto. Tenemos que tener el entendimiento renovado y la vista renovada para poder ver lo que Dios ve. Si no lo digo, cuando llegará el anticristo, o lo presentarán como bueno y ya pasaremos, porque aquí lo que nos influencia es el telediario. No puede ser así. La iglesia está cogiendo agua. Es como un barco que está entrando al agua. No es posible. Nos tiene que influenciar el Espíritu Santo y ver las cosas como son. No quiere decir que no haya que escuchar, hay que escuchar los datos, los telediarios, pero la opinión sobre el bien, discernir sobre el bien y el mal, tiene que venir del Señor. ¿Comprenden? Eso es muy importante, hermanos, ser inteligentes espiritualmente, una iglesia despierta espiritualmente, que piensa como el Señor piensa, que alcanza la mente de Cristo. Entonces, cuando vendrá una persona de fuera y nos dirá, ¿qué opináis de tal cosa? ¿Qué es lo que está pasando? Podremos responder, porque la iglesia sí que aportará la luz. Pero porque hay personas maduras, hay personas que andan con Dios y que viven la iglesia y reciben de parte del Señor. Así es. 1 Corintios 2, versículo 8. Sin el Espíritu Santo no se puede comprender las cosas de Dios. Dice, ninguno de los príncipes de esta edad, de este siglo, conoció. Vosotros sois los sabios, vosotros sois los inteligentes según Dios.
porque conocéis al Señor y tenéis el Espíritu Santo y la mente renovada. Los que andan con Dios. Los que andan a medias seguirán siendo bebés toda la vida. Nunca entenderán y nunca entenderán. Lo que ninguno de los príncipes, los gobiernos, etcétera, de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. No hubieran rechazado el Evangelio estos gobiernos si hubieran tenido la inteligencia y la sabiduría. Siguiente. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quién? ¿Quieres crecer espiritualmente? Dame sabiduría, dame entendimiento, aleluya. Empieza por el principio. Anda con Dios. Rompe con el mundo. Comprende que la sabiduría del mundo es diabólica. Cuando te dicen de decir, pensar que uno es malo, es así, pues uno es bueno, es así, pero Dios no ve las cosas así. Mire, cuando Jesús estaba delante de Pilato, el pueblo estaba ahí, el pueblo hace lo que se le dice. ¿Entiendes? Estaban ahí, cuando Pilato dijo, ¿qué queréis que haga con él? Y entonces los jefes religiosos que estaban en medio de la gente dicen, gritar, crucifícalo, gritar que lo crucifiquen. Entonces la gente, ¡crucifícalo! Si hubieran dicho contrario, hubieran dicho contrario. ¿Por qué? Porque creían en esas personas. Eso es lo que dice la verdad. Pero no era la verdad. ¿Ves? Como cuando la opinión general, hasta a veces mundial de algo, a veces no es así. Porque si es la sabiduría del hombre, nunca sabrás si es la verdad o la mentira. Porque son los que aman a Dios, que disciernen y comprenden las cosas que están pasando. ¿Quieres comprender los signos de este mundo? ¿Quieres poder tener discernimiento entre bien y mal? ¿Quieres poder saber lo que está pasando en el mundo? Será por la revelación los que aman a Dios. Por eso se dice que antes de tomar un proyecto, tomar una decisión, consulta con los que andan con Dios. Si te dicen no hagas eso, yo lo hago igual. Te faltará inteligencia espiritual. Menos mal que están algunos que son fieles, que andan con el Señor, para poder discernir y ser esa voz profética de la iglesia que podrán avisar, porque recuerdo que dones de profecía es para la edificación de todos. Esto de que impongo manos a una persona y digo, el Señor me está diciendo que tú tienes que volver a tu país y que esto no es un don de profecía, os lo digo directamente, aviso a la iglesia, 0. Dice en 1 Corintios 12 que 1 Corintios 12 dice que los dones son dados como el Espíritu quiere, a quien quiere, para la edificación de todos, no de uno, de todos, de la iglesia. ¿Vale? La verdadera inteligencia, el discernimiento de saber lo que está pasando, decir, guerra en Ucrania, etcétera, ya son ruidos de guerra y tal, no sabrás nada si no eres de los que tienen revelación del Espíritu Santo. Y no es solamente para los inteligentes, los ricos, no, es para ti también. Pero tienes que mostrar amor para Dios. Pero no un amor así que yo te amo, pero no hago nada, no levanto nada, no participo de nada. Soy un mero espectador. No. Recuerda,
el Señor ha dado talentos y que un día Él te pedirá cuentas de tus talentos. Entonces, hermano, vamos a seguir esta lectura, es muy interesante. Son las cosas que han preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Mire que somos hijos de Dios, somos el cuerpo de Cristo, el templo espiritual, y vamos a estar avisados y vamos a recibir inteligencia de parte del Señor, que no es una inteligencia humana, que de la deducción, no, porque no sé, así tantas semanas lo cojo la calculadora, multiplico por el número de años y tal, y esto me da la fecha. No es verdad, es la revelación del Espíritu Santo. Después siguiente, hermano. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios. Siguiente. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos saber, conocer entendimiento. Sepamos lo que Dios nos ha concedido. 13. De lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Siguiente. Pero el hombre natural, el que no conoce a Dios, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No hace falta, podéis revelar una verdad, decir que no, que esto es mentira, decirlo, pero él no lo va a comprender. Solo vuestro testimonio le va a convencer de lo que sois vosotros. Entonces yo pregunto, la iglesia tiene que recibir la sabiduría y la inteligencia para ver las cosas que han de venir y poder anunciarlas al mundo. No cantamos ahí somos el pueblo de Dios y vamos a anunciar al mundo y tal, pero para anunciar al mundo hay que tener algo que anunciar. Porque la verdad es que si es para repetir lo que nos dice el mundo, no hace falta. Porque la sabiduría del mundo es diabólica. Lo que te dice de bien está mal y lo que te dice de mal está bien. Y cada vez más, hermano, cada vez más. Tiene que haber una contienda entre el espíritu del mundo y tú, porque tú ya piensas diferente. Ya no piensas como el mundo, piensas ya como el Señor, como el Espíritu. Y cada vez habrá más alejamiento y más búsqueda de la verdad. Él no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Siguiente. En cambio, el espiritual juzga inteligencia espiritual de estas cosas, pero él no es juzgado por nadie. Siguiente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién en oscuridad? Más nosotros, miren, esto es muy importante, tenemos la mente de Cristo. Entonces no podemos hablar como el mundo, no podemos opinar como el mundo, no podemos somos la iglesia y pensamos diferente. El modo de pensamiento de una persona le define su comportamiento. Efesios 4:23. Por lo tanto, hermanos, necesitamos esto. Efesios 4:23. Renovaos en el espíritu de nuestra mente. Tienes que, cuando oyes la mentira y las cosas del mundo, te tienes que molestar. Tiene que haber algo que no cuadra. Primero no cuadra con la palabra de Dios.
pero porque hay algo que tú tienes en Espíritu Santo. Tú sabes que algo no va bien. Y es más grave que eso, porque tenemos la misión de anunciarlo al mundo. Cuando en Roma la ley y todos decían, hay que adorar a César porque César es un dios, la iglesia dijo, no es un dios, es solo un hombre. ¿Por qué no creyeron que César era un dios? Porque tenían la mente renovada. ¿Por qué lo de la ideología de género que están enseñando en los colegios, que es la promoción del transexualismo, es la ideología de género? ¡Qué horror! Sí, pero es lo que está pasando con tus hijos. ¿Por qué a ti te molesta y a ellos les gusta? Porque eres diferente. Porque ya tienes la mente renovada. Pero si buscas más aumentar el entendimiento, pues ya en un momento podrás comprobar la voluntad de Dios. Podrás discernir los tiempos. Podrás saber, informar y dar una palabra que el mundo no puede dar, que será una palabra que es oro, que es salvación. Proverbios 16 dice, es mejor adquirir la sabiduría que el oro. Proverbios 16. Es mejor adquirir sabiduría que oro preciado, y adquirir la inteligencia vale más que la plata. El buen consejo de la iglesia que anda con Dios, que realmente anda en comunión con Dios. No es el caso siempre. Que te va a dar un consejo, una palabra que viene de parte del Señor. Esto es el mejor consejo que te han dado. Una palabra que viene de Dios. Aleluya. Y si tú recibes una palabra, un pensamiento que viene de Dios, que te ha alumbrado, ¿te crees que es solo para ti? Porque el Señor da revelación. ¿Piensas que si el Señor te da una revelación sobre algo que está pasando, es solo para ti, porque te lo quedes en tu casa y yo ya lo sé? Es para que informes la iglesia. Porque el Espíritu Santo tanto habla a veces a una persona, a veces de otra, tanto de una manera como a veces de otra. Pero la iglesia va a estar revelada, va a tener revelación a través de los hermanos. No solamente a través del pastor y ya está, no, o de 2 o 3 hermanos que andan mucho con el Señor, no. El Señor va a revelar a la iglesia para que la iglesia esté en la verdad. Amén. Y esto, menos mal que hay hermanos en la iglesia que andan con Dios, que buscan el Señor para tener la revelación y decir la verdad. Otro dice, me da igual, lo que dice ahí ya está, ahí punto, yo paso esto. No, bien, pero no tienes tú no andas conmigo. Pero si quieres el entendimiento, siempre serás un bebé espiritual. Pero si tú quieres madurez y quieres entender las cosas de Dios, entonces tienes que andar. Hay que orar también por los pastores. Jeremías 3, versículo 15. Hay un proverbio que no está en la Biblia, pero es un proverbio chino. Dice que el pez se pudre por la cabeza. ¿Cómo? Lo sabe diferente. ¿Cómo te lo sabes tú? Muere por la cabeza. ¿Sí?
También es válido, ¿no? Si el gobierno de la iglesia no anda con Dios, si los que os dirigen no tienen discernimiento, ¿qué va a pasar? La alimentación no será buena. Habrá falsas doctrinas que van a entrar porque Satanás entra. Es como una lagartija, ¿no? Las falsas doctrinas entran por las fisuras, las brechas que hay en las paredes, pequeñitas así, se mete dentro. Orar por los que os aportan la palabra. Amén. Que les dé discernimiento. Dice, os daré pastores según mi corazón. No hablo de yo, olvidadlo, entra dentro de la realidad. Os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Ciencia, sabiduría. Si no andan con Dios, ¿qué ciencia y qué sabiduría? No. Irán las cosas mal. Hay que orar. Y si no, pide el Señor que levante aquí pastores que anden con discernimiento, hombres de Dios de verdad, que anden con el Señor. Hace falta muchos. Yo veo unas cosas que no os voy a comentar. No aquí, pero Señor, danos inteligencia y sabiduría. El mundo va a su perdición. Deuteronomio 32, 29. Dice, si fueran sabios, comprenderían esto y se darían cuenta de cuál va a ser su final. Pero eso lo sabe la iglesia. ¿Dónde puedes crecer espiritualmente? Con el Señor y en medio de su pueblo. Ahí es donde Él manda la inteligencia. Ahí donde hay revelación conjunta. Donde hay palabras que vienen de parte del Señor. Aquel que quiere crecer desde su casa, ahí por wifi, se ha equivocado. Esto es la iglesia. Job 12, versículo 13, dice, con Dios está la sabiduría. Y el poder suyo es el consejo y la inteligencia. Amén. Cuando damos un consejo, sabemos lo que decimos. ¿No quieres escuchar? No quieres crecer. ¿Prefieres hacer tu voluntad? No quieres crecer. Siempre te quedarás a rastra del rebaño. Pero yo te digo que hoy esto puede cambiar. Amén. Puedes pedir inteligencia y sabiduría. Puedes pedir al Señor que haga aumentar en ti esa sabiduría que pidió Salomón, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿Riquezas o sabiduría? Le dijo Dios. Yo quiero sabiduría. Pues como me has pedido esto, tendrá los dos. Demostró su inteligencia. Cuando llegaron las dos mujeres con el bebé, ¿de cuál es cuál? Ningún hombre podía contestar, pero tenía la sabiduría de Dios. Dice, córtalo en dos. Entonces ya se reveló la madre. Hay cosas extraordinarias que vienen de parte del Señor y que son insustituibles. Pero están en la iglesia, hermano. Esos dones están en la iglesia. La revelación. No siempre son revelados, pero está en la iglesia. Busca del Señor. Ponte en regla con Dios. Recuerda la sabiduría, enseña la sabiduría a los que le aman. ¿Y qué es amar a Dios? Es guardar sus mandamientos. Proverbios 2, versículo 6, dice, porque Jehová, Proverbios 2, versículo 6, porque Jehová da
Es el verbo dar. No te la ganas, te la da la sabiduría. Y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Aleluya. 8. Sí, perdón, 7. Sí, el siguiente. Él provee de sana sabiduría ¿a quién? A los reyes. Es escudo a los que caminan rectamente. Siguiente. Él es el que guarda las veredas del juicio. ¿Qué significa las veredas del juicio? Tus caminos de pensamiento. Que tu juicio de las cosas, tu pensamiento de las cosas, tu pensamiento, tu juicio de las cosas sea correcto, sea el que da en el clavo, el que es el pensamiento de Dios, y esto te lo da el Señor para los que guardan los caminos del Señor. Dice, y preserva el camino de sus santos. Siguiente. Entonces, he acabado, ¿eh? Un segundito, dame 2 minutos. Entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Por eso, si tienes un proyecto, tomas una decisión, habla con alguien de la iglesia, alguien que sabes que anda con Dios, porque Él te dará un buen consejo. Las palabras del sabio son como manzanas de oro con figuras de plata. ¿Por qué? Porque anda con Dios y el Señor le da revelación, sencillamente. Os daré pastores que os pastoreen con discernimiento y conocimiento. Entenderás. No entiende. Es un bebé, no entiende, pero otro entenderá. Justicia, juicio, equidad. Será justo, equidad. Todo buen camino. Aleluya. Y ya concluyo Filipenses 4:7, ya se acaba. Y todo esto al final que te va a dar la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es la paz de Dios. Guardará vuestro entendimiento, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén, hermano. Que el Señor sea bendecido. Que el Señor os haga crecer en inteligencia espiritual, en entendimiento, en sabiduría, en equidad, en juicio y en todos los caminos vuestros pensamientos. Escuchad los consejos de los que andan con Dios. No seamos necios, seamos sabios. En el nombre de Jesús. Amén.